Dios les bendiga, bienvenidos a Miles TV. Soy Norman Guanotuña y en esta ocasión compartiré con ustedes: el hombre necesita un Salvador. En definitiva, la capacidad del ser humano en toda la existencia, desde el huerto de Edén hasta este tiempo, se vio frustrado completamente al no poder regresar a Dios. Por otro lado, la ciencia, tratando de llegar a desafiar a Dios, intentan salir de este plano terrenal cuya cúpula detiene el egocentrismo del ser humano, llegar al lugar donde ellos quieren llegar. Entonces, al ver de que no existe la forma y la manera, el ser humano ha buscado religiones, ha buscado miles de métodos para tratar de regresar a Dios y, por último, tratar de negar la existencia de Dios. Pero en fin, el hombre necesita un Salvador. No hay manera, no hay forma de que el hombre pueda obviar. El hombre necesita un Salvador. ¿Por qué necesita un Salvador? Pablo menciona en la carta de los Romanos, dice: como está escrito, no existe justo ni uno. No hay un solo justo, no hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien comprenda, no hay quien tenga temor de Dios, no hay nadie que haga por lo menos la intención de querer conocer a Dios de acuerdo a lo que Dios ha establecido, cómo el hombre pueda conocer y llegar a Dios. No hay. ¿Por qué? Porque dice, la boca de ese ser humano está lleno de maldición, está lleno de amargura. El ser humano definitivamente está muerto en delitos y pecados, sin esperanza de salvación, porque sus pies se derraman, se apresuran a derramar sangre inocente, y solamente existe desgracia por donde el hombre va. Y nosotros conocemos cómo este mundo está al borde del precipicio, cómo se está acabando la cosecha, la agricultura, la medicina. ¿Y quién ha corrompido? Los animales. No han corrompido esta naturaleza, este mundo, sino es el ser humano tratando y jugando de ser Dios, tener control, sobre todo control de la salud de nosotros por medio de la farmacéutica, que ha dañado, ha contaminado completamente a la raza humana. ¿Por medio de qué? De la alimentación. Empresas grandes como Monsanto han comprado, han patentado, y ahora prácticamente el mundo depende de estas empresas. El día de mañana, cuando quieran cerrar la llave de la alimentación, el ser humano en las ciudades moriremos de hambre. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar también. Pero lo importante de todo esto es que el ser humano ha dañado y el mundo está colapsando. Por lo tanto, el mundo necesita un Salvador. El mundo necesita que venga una ayuda del exterior. Y cuando hablo del exterior, no estoy hablando de otros países, sino fuera de este plano terrenal. Por eso dice la Escritura que Dios, mirando al ser humano en su condición de pecado, de condenación, Dios envía un Salvador. Y eso es bastante curioso e interesante, ya que hoy por hoy, y aún la ciencia y los libros de historia han corroborado que un ser no terrenal, se podría decir un extraterrestre, llamado Jesucristo, vino desde los cielos a la tierra con sus bondades a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a pasar de muerte a vida. Pero llegaron aquí y los seres humanos sapientes que trataban de jugar a ser dioses, ¿qué hicieron? Mataron a ese ser supremo, a ese ser divino. Y de hecho, esto lo vamos a tocar más adelante con mayor claridad. Bien, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Hay una palabra en el libro de Mateo donde encontramos nosotros la historia de José, el esposo de María. Dice la palabra de Dios que el esposo de María, él cuando se enteró, recuerdan ustedes que estaba desposado
con José. María estaba desposada con José, estaban listos para casarse, y le llegó a sus oídos de que su esposa María, la Virgen María, conocen ustedes la historia de cómo pasó, dice que ella estaba en embarazo y él quiso dejarla para no hacerla quedar mal. Pero el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través del ángel, y el arcángel le dice: no temas por recibir a María, porque lo que ella tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y luego añade y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, aquí es donde aparece el Salvador del hombre, él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten esto: él salvará a su pueblo de sus pecados, no de la quiebra económica, no de las enfermedades, no de la crisis social, no del calentamiento global, de nada de eso va a salvar, pero sí del pecado, ya que la enfermedad se puede curar, y ya que la crisis se puede pasar, pero el pecado es incurable. Necesita la presencia de un ser supremo, conocido como el postrer Adán, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. De hecho, el apóstol Pablo también menciona, dice: lo que era imposible para la ley, que era imposible justificar al pecador, por cuanto era débil por la carne, por el pecado, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne a través de la persona de Cristo Jesús. Es el Salvador del hombre, es el Salvador del mundo. Cuando aparece Cristo en el escenario, ¿qué sucedió para el mundo? El mundo se regocijó, porque recuerden cuando los ángeles se acercaron a los pastores que estaban allí en el campo de Jerusalén pastando, y en la noche clara se le apareció y dijo: os ha nacido un Salvador, vayan a adorarlo, está en tal lugar, os ha nacido un Salvador. Porque ese Salvador tenía que venir para salvar al ser humano, porque el ser humano intentaba regresar a Dios y no podía. Tenía que venir el Salvador, el camino para conectar al hombre con Dios. Esa separación en medio llamado pecado iba a ser quitado de en medio en la persona del Salvador, el Cristo de la gloria. Y de hecho, el apóstol Juan, haciendo referencia, contando la historia en cuanto a la gente que estaba allá en Samaria, la samaritana, después de conversar con Cristo Jesús, el Salvador del mundo, va a dar anuncio a su pueblo. Y cuando vienen a anunciar a su pueblo, dice: ya no creemos solamente por lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, menciona el texto, este es el Salvador del mundo, el Cristo. El ser humano, al no tener manera de justificarse o salvarse por su propia cuenta, llegando nuevamente al huerto de Edén para comer el árbol de la vida, Dios en su misericordia envía un Salvador. ¿Cuál es ese Salvador? El Cristo de la gloria, el Mesías, que todos conocen ahora como el Nazareno, el Mesías, el Salvador del mundo. A ese que no conoció pecado, a ese que no tenía pecado, a ese justo vino a morir por todos los injustos. Ahora el ser humano ya tiene un Salvador, pero miraremos en el próximo episodio qué sucedió con este Salvador y de qué manera fue que aparece este Salvador y por qué razón Dios hizo lo que hizo. Y todo esto compartimos contigo para que conozcas la verdad y la verdad os haga libres.